El pacto de gracia de Abraham 61-03-17 predicado el viernes 17 de marzo de 1961 en el Arsenal de la Guardia Nacional en Middletown, Ohio, 2 horas y 4 minutos, gracias, hermano Sullivan. Buenas noches, amigos. Me alegra estar aquí de nuevo esta noche, al servicio de nuestro gran Rey y Salvador, Jesucristo, confiando en que Él ha sido muy bueno con ustedes hoy y los ha bendecido. Y esperamos, esta noche, lo sumamente abundantemente por encima de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. Es bastante bueno estar aquí esta noche. Mi esposa me dice que en casa está a punto de nevar, así que creo que me quedaré en Ohio. Tengo unos días, espero, para descansar, si puedo. No puedo quedarme en casa. Simplemente llego a casa y me voy de nuevo, porque es peor en casa que en cualquier otro lugar, en casa. Así que estoy muy cansado. He estado yendo desde Navidad. Empecé 2 semanas en el tabernáculo sobre las 7 edades de la iglesia. Salí de allí y fui a Shreveport, Luisiana. De allí a Arlington, Texas, a Beaumont, Texas. Phoenix, Arizona. Tucson, Arizona. Long Beach, Visalia, California. Tulare, California. Luego de regreso a Richmond, Virginia. Luego aquí. Entonces llegué a... casi agotado físicamente. Pero, por fuera me siento fuerte, pero por dentro me preocupa. Simplemente me canso, no puedo pensar bien. Pero creo que Dios bendecirá nuestros esfuerzos al intentar servirle. Que el Señor los bendiga. Espero que no se congele, pero me alegro de que lo hayan apagado, porque es hay mucho ruido. ¿Me oyen mejor ahora? ¡Qué bien! ¿Alguien podría conseguir unos clavos y arreglar esto hoy? Eso espero. Anoche temía que se cayera. Lo tenía un poco apoyado aquí. Ahora vamos a abordar al Señor esta noche, o mejor dicho, su palabra, sobre un tema profético, uno en el que he pensado y del que he hablado muchas veces. Pero quiero abordarlo desde una perspectiva un poco diferente, porque, muchos me llamaron hoy y me dijeron que no podían escuchar allí. Hubo un fuerte rebote y un estruendo. No se capta la palabra muy bien. Eso es lo esencial. Captar la palabra, porque después de todo, es la palabra lo que cuenta. La palabra de Dios es lo que cuenta. Espero no haber sido malinterpretado anoche por muchos de nuestros hermanos. Verán, si nos acercamos a Dios, tenemos que aceptar su invitación de su palabra. Debemos ser leales a esa palabra. Y si dicen o predican algo que sea contrario a la concepción de su corazón, no pueden tener fe porque saben que lo que están haciendo, no están haciendo exactamente lo correcto. Tienen que hacer exactamente lo que creen correcto y decir solo lo que saben que es la verdad. Si no lo hacen, no pueden tener fe. Y su mensaje nunca llegará a la gente porque no puede ser ungido. Porque en lo más profundo de este pequeño timbre, están pensando algo diferente de lo que están diciendo aquí arriba. Y eso simplemente no funcionará. Tienen que ser realmente honestos. Hebreos 10:26 Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 5 Y Hebreos, capítulo 10, al que me refería anoche, dice. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Y lo que intentaba explicar, si me entienden mejor esta noche, ese pueblo tenía una promesa de Dios. Israel sí la tenía. ¿Me oyen? Levanten la mano todos los que puedan oírme. Bien. A ese pueblo Dios le prometió la tierra prometida. Pero cuando llegaron al punto de recibir la promesa, dudaron. Y luego regresaron y murieron en el desierto, todos los que no creyeron en esa promesa. ¿Es cierto? Levanten la mano para que pueda ver. Todos murieron. Solo 2 creyeron, Josué y Caleb. Y los únicos 2 de esos 2,5 millones de personas que pudieron entrar en la tierra, porque creyeron. Judas 1:5 Por tanto, os recordaré, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 6 Ahora bien, el Antiguo Testamento es un tipo del Nuevo, lo que estaba repasando. Hoy, el Israel espiritual cometió el mismo error que el Israel natural. Y cuando llegan al punto real, pasaron por la escuela de teología, exactamente como lo hicieron en Éxodo 19. No pueden aceptarlo. Si lo hacen, la organización los expulsa. Hoy tengo ministros ante mí, hombres excelentes. Las asambleas de Dios son uno de mis grandes apoyos, la Iglesia de Dios un apoyo, la cuadrangular un apoyo, la unicidad un apoyo, la dualidad un apoyo, la pentecostal unida un apoyo, la santidad pentecostal un apoyo. Y algunos de los mejores ministros cristianos que hay sobre la faz de la tierra están en esas organizaciones.
No me ando con rodeos con esos hermanos. Son mis hermanos y son hombres de Dios. Pero el sistema, no los hombres, no las personas, sino el sistema, los enreda y los separa de los demás hermanos. No pueden hacer esto cuando el sistema bajo el que viven no se lo permite. A eso me opongo, hermanos. No quiero que me malinterpreten. Sé que esa es la verdad de Dios, y sé que esto tiene que desaparecer. Todo tipo, sombra, e incluso la escritura misma lo prueba. Éxodo 19, 8. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Por lo tanto, amo a mis hermanos en las asambleas y en todas las demás iglesias, la unitaria y la dual. Nunca he hecho distinción entre la gente, ni a qué organización pertenecen. Mientras hayan nacido de nuevo y estén llenos del Espíritu Santo, son mis hermanos. Y he procurado mantenerme firme y decir: ustedes son mis hermanos. 8. Esta noche, una reunión como esta en la ciudad, cuando tengo a un solo hombre patrocinándome, el hermano Sullivan. Hasta donde sé, es cierto, cuando todos deberíamos estar juntos, todas las iglesias. Eso demuestra, que soy tan hermano suyo aquí en el púlpito esta noche como lo fui en Chautauqua. Soy el mismo. No he cambiado. Simplemente recibí el mismo mensaje. Los amo igual. No importa lo que me hagan, eso no me hace sentir mal hacia ustedes. Si lo hace, entonces yo también estoy equivocado. Y si subo aquí y realmente dejo el pecado, la incredulidad y otras cosas a la sombra solo para ser diferente, hermanos, soy un sujeto inepto para este lugar sagrado. Estoy peor que un hombre que está en un error bíblico, porque yo mismo estoy en un error al intentar presumir o hacer algo diferente. Si no lo hago con una convicción piadosa y un amor fraternal en mi corazón, estoy equivocado. Así es como lo hago, hermanos. Tengo que enfrentarme a personas enfermas, a poderes demoníacos. ¿Cómo puedo tener fe? Cuando me enfrento a algo en lo que realmente no creo, y trato de decir: sí, está bien. Adelante, no puedo. Simplemente no es mi naturaleza. No fui creado así. El Espíritu Santo no me dejará ser así. Tengo que ser tal como soy. Y todos me conocen así, y así es como quiero que todos conozcan, tal como eres. Sé tú mismo. Como dijo una vez el congresista Utsau, ¿lo recuerdan? Sanó en mis reuniones, después de 66 años de inválido. Dijo: no puedes ser algo que no eres. Así es. Cuanto antes lo aprendan los cristianos, mejor. El antro de contrabando no dañará tanto a la iglesia. No. Es el hombre en la iglesia que profesa ser algo que no es. Eso es. Esa es la persona. Es cierto. 10. Ahora bien, lo entenderán claramente anoche. Cuando se presentaron cara a cara, con la promesa de Dios a sus espaldas, de que todo esto era para ellos, y no la creyeron. Y quisieron volver atrás y empezar de nuevo con lo mismo de siempre, Dios los dejó vagar allí mismo en ese desierto hasta que todos murieron. 11. Y Hebreos, ahora presten atención, Hebreos capítulo 10, dice: si pecamos voluntariamente, ahora bien, ¿qué es pecado, hermanos? Incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Cometes adulterio. ¿Por qué? Porque eres incrédulo. Robas, mientes, engañas. ¿Por qué? Porque eres incrédulo. Así es. Un verdadero creyente no hace eso, no lo hace porque el Espíritu Santo está en él. Si comete un error, la Biblia también dice: el que adora, una vez purificado, ya no tiene conciencia de pecado. El que ha nacido de Dios no comete pecado. No es incrédulo, es creyente. El Espíritu de Dios permanece en él. No puede pecar. No puede ser creyente e incrédulo al mismo tiempo. O eres creyente o no eres creyente. Ahora escuchen las escrituras. El hombre o la mujer que acude a los hechos de la Biblia, se topa con la doctrina bíblica, ministro, quien quiera que sea, lo digo con amor divino, y la ve, y sabe que es la verdad, y se aparta de ella. Ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio, la indignación ardiente que ha de devorar al adversario. El que menospreció la ley de Moisés, Hebreos 10, 2, de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Hebreos 10, 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 1 Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
12 Cuando ofrecieron al corderito, lo tomaron, le desgarraron el cuello, le sujetaron la cabeza y lo sintieron temblar, agonizar, la sangre salía del plato, y luego fue arrojada sobre, mientras la oración subía al altar de bronce del sacrificio y del juicio, altar del juicio, el bronce representa el juicio divino. Y ese corderito, después de que finalmente dejó de patear, el adorador allí presente comprendió que fueron sus pecados los que lo causaron. Debería haber sido él, pero el cordero tomó su lugar. Ahora bien, el sacrificio del cordero del animal nunca pudo salvar al hombre, porque la vida que había en esa sangre era vida animal. No podía volver sobre el adorador. Así que el pecado simplemente fue cubierto. Solo era esperar a que viniera el verdadero cordero. Fue un acto de fe que demostraba que un verdadero cordero vendría. Pero entonces, si hubiera cometido el mismo crimen de nuevo antes de la purificación del santuario, y se registrara que cometió adulterio la segunda vez, bajo 2 o 3 testigos que probaran haberlo visto hacerlo, sería apedreado sin piedad. No importaba si era predicador, si era alcalde de la ciudad, quien fuera, murió sin piedad. Hebreos, viéndolo, Hebreos, capítulo 10, murió sin piedad bajo 2 o 3 testigos. Cuanto mayor castigo pensáis, ahora observad, aunque dignos, siendo ministros, quienquiera que seáis, profesando el Espíritu Santo, que ha pisoteado al Hijo de Dios y ha considerado la sangre de Jesucristo como algo impío. Cuanto mayor castigo cuando ponéis las manos sobre los pies del Señor Jesús, y sentís el dolor y las cosas, que Él murió por vosotros, y lo confiesáis como vuestro Salvador. No es una vida animal allí. Tampoco era la vida de un hombre. Era la vida de Dios. Y ese espíritu que estaba en él regresa a ti y te hace hijo de Dios. Y si te enfrentas a estos hechos, verás, porque si descreemos voluntariamente de cualquier cosa bíblica, o lo que sea, si descreemos voluntariamente, eso, ¿qué dicen? No podemos soportarlo. Son demasiado grandes para nosotros. No podemos. Si tengo que salirme, mi organización, si acepto eso, me echarán. No tendré a dónde ir. Nadie me respaldará. Hebreos 10, 28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Hebreos 10, 29 Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Tu organización? ¿Quién es responsable de la palabra? ¿Tu organización? Dios es responsable de su palabra. Dios cuidará de los suyos. Dios te respaldará. Todos los hombres que alguna vez alcanzaron gran valor en esta vida fueron hombres que se mantuvieron a solas con Dios. Así es. Si alguna vez te mantienes firme, tendrás que hacerlo. Ahora te acercas y dices, como aquí, como si fueras metodista, y te acercas, y dice el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y ves que es cierto, cómo el poder de Dios cayó sobre esas personas. Y dices, sé que es la verdad. Pero si la acepto, me expulsarán de la organización. Lo harán. Seguro que lo harán. Ahora tienes que tomar una decisión. Sabes que es la verdad. Ahora, vean, quien incrédulo voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, increyendo, apartándose de ella, ya no queda sacrificio por la incredulidad. Estás acabado, y perdido para siempre. Así es. Y un pentecostal que llegue a ese mismo lugar, ellos eran pentecostales libres, y tenían la promesa de tomar posesión de la tierra, y todas las bendiciones que Dios prometió. Dios se las dio. Pero debido a la gran oposición, regresaron y vivieron en el desierto durante 40 años en lugar de enfrentar la realidad. Hebreos 10, 26 Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 14 Eso es lo mismo de lo que habla Pablo aquí, en Hebreos 10. ¿Lo entienden? Hermanos, eso es escritura. Y cuando un hombre le da la espalda a la verdad y se aparta de ella voluntariamente después de ver que es la verdad, entonces está acabado con Dios. Así es. Porque ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del furor ardiente que ha de devorar al adversario. Porque si murieron bajo 2 o 3 testigos bajo la ley de Moisés con ese cordero, cuanto más la separación eterna le sobrevendrá a quien se aleja de la verdad por su organización, su madre, su padre o cualquier otra cosa que le impida seguir con Dios. Espero que lo entiendan. Si los lastimo, no es mi intención. Solo presento una verdad que sé que es la verdad. Tuve que enfrentarlo, hermanos, y sé lo que significa. Y lo afronté. El diablo me dijo que me moriría de hambre, y todo lo demás, y que sería un paria. Y mi pastor dijo,
Serás un santurrón. Perderás la cabeza y acabarás en un manicomio. Pero era la palabra de Dios. La afronté, la recibí, y nunca me he arrepentido. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que me guió a ello desde entonces. Y he permanecido solo desde entonces. Oremos. Hebreos 10, 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 15. Padre Celestial, te damos gracias por cada palabra de gracia escrita en esta Biblia, ya que estamos rodeados de una gran nube de testigos. 2,5 millones de personas murieron. Perecieron en el desierto de la incredulidad, y solo a 2 que creyeron en ti se les permitió cruzar. Padre Dios, te ruego que nos ayudes a ver eso y a comprender su significado. No permitas que seamos incrédulos en tu palabra, sino que seamos no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Concédelo, Señor. Que de esta pequeña reunión que sentí que me guiaba a venir aquí, a mis hermanos y a esta gente noble que está aquí en esta ciudad, y vengo con el mensaje que has puesto en mi corazón. Ahora solo puedo sembrar la semilla, Señor. Tú tienes que ser quien dé el crecimiento. Y ruego que el Espíritu Santo riegue esas semillas hasta que produzcan unión entre hermanos, entre organizaciones de esta ciudad y de esta comunidad, hasta que envíen la luz del Evangelio por todo el mundo. Concédelo, Padre. Ayúdanos esta noche a seguir avanzando en la fe en tu palabra, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 16. Tengo un pequeño tema aquí que, he predicado sobre él, pero quería abordarlo de manera profética esta noche. Se encuentra en Génesis 22, 14. Quiero comenzar. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, por lo cual se dice hasta hoy. En el monte de Jehová será visto. Jehová Jireh, el Señor se proveerá de un sacrificio. Ahora bien, esto se trata de la vida de Abraham, que es el padre de todos nosotros. ¿Cuántos saben que tenemos que ser descendientes de Abraham, o nunca llegaremos al cielo? Tenemos que serlo. ¿Es posible que nos convirtamos en descendientes de Abraham? ¿Cómo? Solo hay una manera en el mundo de llegar a ser descendientes de Abraham. Es recibir el Espíritu Santo. Génesis 22, 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh. Por lo cual se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. 17. Acabamos de pasar por eso en California, una y otra vez, a través de la marca de la bestia y el sello de Dios. La única manera en que llegaremos a ser descendientes de Abraham, porque eso nos da la fe de Abraham. Y Abraham nunca recibió esta promesa mientras estaba circuncidado bajo la ley, sino cuando estaba bajo la gracia, antes de que se emitiera la circuncisión. Por lo tanto, no es nada que pudiéramos hacer para merecerla. Es la gracia de Dios la que nos la da. Por fe, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. La ley era lo que el hombre quería, no lo que Dios quería. Ahora, queremos empezar con Abraham, y quiero que escuchen con atención si pueden. Y, por cierto, ¿había alguien que repartiera tarjetas de oración? Olvidé preguntarles. ¿Hay oración? ¿Dónde está Billy? ¿Se repartieron tarjetas de oración? Se repartieron tarjetas de oración. Muy bien. Luego quizás oremos por los enfermos al final de este pequeño servicio. 18. Ahora, comencemos con Abraham y descubramos quién era Abraham y cómo llegamos a ser su descendencia. Y si realmente pudiéramos basarnos completamente en la palabra del Señor, entonces se nos quitaría todo el miedo, si supiéramos lo que hacemos. ¿Cómo saldrían a buscar? Caballeros, jóvenes, saldrían a la calle, buscarían a una mujer y se casarían con ella solo porque la buscaron. No tengo mucha idea de su concepción, si quisieran. Pero, vean, primero tienen que saber algo sobre ella, de dónde viene, su carácter. Así es la relación entre una mujer y su esposo, de la misma manera. Deben pensar en esas cosas porque es su compañía para toda la vida. Y esta es nuestra vida eterna con Dios, o ser totalmente separados y aniquilados en el infierno. Es una cosa o la otra. Así que queremos abordar esto basándonos en las Escrituras y saber dónde estamos. Entonces tendrán fe para saber. Si puedes ver a dónde vas, tendrás fe para ir. Pero si no puedes ver a dónde vas, simplemente tropezando en la oscuridad, no sabes lo que haces. 19. Así que Abraham, donde leímos por primera vez sobre él, ustedes marcando las Escrituras, he visto a muchos de ustedes. Y digo esto con reverencia. Anoche y esta noche también vi a cierta señora aquí. La aprecio. Ella lee la Biblia.
Siempre que cito una escritura, va directo a ella. Me gusta eso. Así es. Respaldarlo. Entonces sabes que tienes así, dice el Señor. Alguien me llamó y me dijo, hermano Branham, de todo lo que predica, no ha predicado nada que le haya escuchado en los últimos 10 años que no esté escrito en las páginas de mi Biblia. Me gusta eso. Es cierto. Y dijo, he escuchado sus cintas. Algunas han sido criticadas, pero, dijo, he regresado a los críticos y les he dicho, permítanme mostrárselo en la Biblia. Es cierto. Eso es bueno. Ese es el Espíritu Santo. Está en la Biblia y es correcto. 20. Ahora retomamos a Abraham en el capítulo 12. Síganme en el capítulo. Dios se encontró con Abraham. Era un hombre común y corriente, un anciano de 75 años. Así que, hermanos, si creen que son demasiado mayores para buscar a Dios a los 50, 60 o 70 años, no lo son. Abraham tenía 75 años. Su media hermana, Sara, con quien se casó, tenía 65 años, y eran estériles. No tenían hijos. Y Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación y te haré padre de naciones, y le dio un pacto. En primer lugar, quiero que noten que el pacto no solo se hizo con Abraham, sino con Abraham y su descendencia. Digámoslo juntos. Nos estamos preparando para un servicio de sanidad. A Abraham y a su descendencia. Lo que Dios hizo por Abraham, lo hace también por su descendencia. Ahora les voy a demostrar eso esta noche con la Biblia. Seguro que eso les dará la razón anoche, fíjense, Abraham, a mi derecha, y a su descendencia después de él, aquí. Génesis 11, 30. Pero Sara ya era estéril, y no tenía hijo. Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, 4. Así partió Abraham, como Jehová le había dicho, y se fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Génesis 20, 12. Y he aquí, ella es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y fue mi mujer. 21. Voy a tomar 2 libros y los voy a ordenar así, para que vean. Este es Abraham. Esta es la descendencia después de él. Abraham y la descendencia después de él. Dios, lo que hizo con Abraham, lo juró a Abraham y a su descendencia después de él. Ahora escuchen atentamente. No se pierdan esto, de quien son descendientes y han muerto a las cosas del mundo y han sido vivificados en Cristo por el Espíritu Santo. Porque nosotros, que hemos muerto en Cristo, recibimos la descendencia de Abraham y somos herederos con él según la promesa. La Biblia. Ahora bien, ¿se fijaron en el pacto que hizo con Abraham en el capítulo 12 de Génesis? El pacto no fue, Abraham, si haces cierta cosa, yo haré cierta cosa. El pacto fue completamente de gracia. No un si quieres. Dios le dijo a Abraham, lo he hecho. No, si haces cierta cosa. Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 22. Dios hizo un pacto con Adán. Adán lo rompió. Cada vez que hace un pacto con el hombre, Éxodo 19, hizo un pacto, lo rompió. Pero Dios, en su determinación, no por leyes ni pactos con los hombres, sino por pactos consigo mismo, estaba decidido a salvar al hombre, porque es su hijo. Así que él, no solo hizo este pacto, sino que juró por él. Y un hombre que hace un juramento hace con alguien un juramento mayor que él. Y no hay nadie mayor que él, así que la Biblia dice que hizo un juramento por sí mismo para cumplirlo. Piénsenlo ahora. Dicen, bueno, si tan solo tuviera las bendiciones de Abraham, si tan solo tuviera la misma promesa que Abraham tuvo, la tienen, si son descendientes de Cristo. Si están muertos en Cristo, reciben el Espíritu Santo. Son descendientes de Abraham, porque Cristo es descendiente de Abraham. Eso pone en funcionamiento nuestro interior, la fe en Dios. Éxodo 19, 5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice, y a las descendencias, como si se tratara de muchas, sino como si se tratara de una sola. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Hebreos 6, 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. 23. Ahora bien, para ser descendiente de Abraham, nunca te arrepentirías de una promesa de Dios. Siempre cumplirías las promesas de Dios. Dejarías que fuera verdad sin importar lo demás. Eso fue lo que hizo Abraham. No importaba lo que dijeran, lo que hubieran dicho, eso no era nada.
Dios lo dijo, y eso lo resolvió. Eso es lo que la descendencia de Abraham, mira, ahora, ¿eres descendiente de Abraham? Que la palabra de Dios sea verdad y que todos los demás sean mentira. La palabra de Dios. Así que, por lo tanto, si llegas a esto profesando ser descendiente de Abraham y te alejas, es imposible. Te alejas de Dios, y no queda más sacrificio por tu incredulidad. Estás acabado. Romanos 3, 4. En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Hebreos 6, 5. Y habéis gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, Hebreos 6, 6. Y si recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 24. Ahora bien, él se lo hizo a Abraham, no. Abraham, si haces cierta cosa, haré de ti una gran nación y te haré padre de naciones. Él dijo, lo he hecho. Recuerda, la promesa fue pura gracia, sin ninguna ley implícita. Sin ningún sí. Es absolutamente la elección de Dios por Abraham. Ahora bien, aunque no estés de acuerdo con algo de esto, simplemente considéralo con oración. Ahora bien, lo que importa no es lo que hiciste, ni tus deseos. No era el deseo de Abraham. Él era un pagano. Había descendido de la torre de Babel, del valle de Sinar, de la tierra de los caldeos y de la ciudad de Ur. Y era un hombre común y corriente, y nada de lo que Abraham hizo, ni siquiera sus deseos, pero Dios, por gracia y elección, eligió a Abraham. Así es como te eligió a ti. No por nada que tú hayas hecho, sino por lo que él hizo. Ahora recuerda, a Abraham y a su descendencia, Génesis 11, 31, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sara y su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se asentaron allí. 25. Si crees que te has convertido en ministro o cristiano porque la gente habla bien de ti, o que te unes a la iglesia para permanecer en la sociedad, o que esta es la iglesia más grande de la ciudad, te estás engañando a ti mismo. Eso es todo. Eres una persona miserable, en lo que respecta al cristianismo. Dios elige por elección. Romanos, capítulo 9, capítulo 8, dice que la elección de Dios podría ser firme. Esaú y Jacob, antes de que nacieran, tenían una manera de tomar una decisión sobre lo que iban a hacer. Dios dijo, odio a Esaú y amo a Jacob, porque Dios sabía lo que eran antes de que el mundo existiera. Dios te eligió en Cristo antes de que el mundo existiera. La Biblia lo dice. Pon tu nombre en el libro de la vida del Cordero, no cuando te acercas al altar, sino antes de la fundación del mundo. Él lo hizo. La Biblia lo dice. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. Romanos 9, 11, porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, Romanos 9, 13, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 26. El anticristo de los últimos días es tan religioso, incluso pentecostal, que engañaría a los mismos elegidos si fuera posible. Billy Graham dijo la otra noche en su mensaje. El diablo está tan furioso que ha engañado por completo a los elegidos. Pensé, guay, Billy. Te equivocaste. Guay. No se puede engañar a los elegidos, porque están asegurados con Cristo. La Biblia dice que este anticristo estaría tan cerca que engañaría a los elegidos si fuera posible. Y que lo que haría en los últimos días, estaría tan cerca ahora que podría hacerlo. Y dijo que engañaría a todos sobre la faz de la tierra, cito Apocalipsis, cuyos nombres no estuvieran escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Esa es la descendencia de Abraham, la elección de Dios. No la tuya, sino la de Dios. Dios te eligió a ti. Tú nunca elegiste a Dios. Dios te eligió a ti y puso tu nombre en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? ¿Hace 2000 años en el Calvario? No a los ojos de Dios. Él fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Cuando Dios vio lo que Satanás había hecho, su plan fue trazado. Y sabía que enviaría a su Hijo y que sería propiciación por nuestros pecados.
Y en la mente de Jehová, para conquistar y guardar a su pueblo, inmoló al Cordero en su propia mente antes de la fundación del mundo, y puso tu nombre en el libro de redimidos. Gloria. Eso es lo que hizo. Dios lo hizo. Entonces, ¿de qué nos asusta? No, si quieres, sino yo lo he hecho. 1 Juan 2, 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Apocalipsis 13, 8, y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 27 Entonces dirías en sanidad divina, hermano Branham, ¿me sanará Dios? Si eres descendiente de Abraham, Él te ha sanado. ¿Me impondrás las manos como lo hace el hermano Roberts? Eso no tiene nada que ver, solo es un punto de contacto. Mira el sermón del hombre. Dijo. Pon tu mano en el respaldo del asiento. Ahora bien, el asiento no tiene sanidad, es tu fe en una obra terminada que ya te redime. Él fue herido por nuestras transgresiones. Con sus llagas fuimos sanados. Hermano Branham, ¿seré sanado esta noche? Ya estás sanado. Dios envió al Espíritu Santo. Envió a tus pastores, y ellos predicaron la palabra. Tú escuchaste. Y Él envía dones de lenguas e interpretaciones, envía profetas y dones proféticos, y todo, tratando de atraerte al lugar. El pastor no puede sanarte. Hablar en lenguas no te sana. La interpretación no te sana. Ser profeta no te sana. Los demás dones no te sanan. Solo te señalan, si es un don verdadero, solo te señala dónde fuiste sanado, porque eres descendiente de Abraham, y ya fuiste sanado y salvo. Y por eso el Espíritu Santo llama a tu corazón. Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Así es. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso me esfuerzo. Por eso se esfuerzan otros ministros. Intentar abrir esa gran red, sacarla y ver qué es qué. No lo sé. Los otros ministros no lo saben. Solo estamos pescando. Isaías 53, 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 13, 47 Otra vez el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Juan 6, 37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 28 El reino de Dios es como un pescador que fue a la red, la tomó, se fue al mar y la echó. Al sacarla, encontró ranas, tortugas, serpientes, arañas y peces. Observen lo que sucede. La influencia del Evangelio atrapa a muchos. Y casi la primera semana después, la serpiente antigua dijo, miren. Si voy a tener que hacer todo esto, dejar mis cartas, mi tabaco, de vuelta al agua. La señora araña de agua se sienta allí, mirando a su alrededor. Dice, ¿quieres decir que no puedo usar mis palos de golf y hacer estas cosas allí, y que tengo que quitarme el maquillaje, dejarme crecer el pelo y quitarme los pantalones cortos? Flop, flop, flop. Era como un cerdo en su revolcadero y un perro en su vómito. ¿Qué era ella? Fue atrapada en la red, llevada al altar. Él también. Pero él era una serpiente para empezar. Ella era una araña desde el principio. La red no tuvo nada que ver. Solo lo jaló hasta aquí. Y el pez era un pez desde el principio, exactamente. Mis ovejas oyen mi voz, algunas son inteligentes, educadas y astutas como pueden ser. Eso no tiene nada que ver. Es humildad, y el Espíritu Santo guiando. Y Él nunca te sacará ni una palabra de esa Biblia. Él te mantendrá en línea con esa Biblia, sí, Señor, con la Biblia. Mateo 13, 47 Otra vez el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Juan 10, 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 14, 26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 2 Pedro 2, 22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro volvió a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 29 Cuando veas una escritura, y veas esto, y esto, y esto, y esto, y le preguntes a tu pastor al respecto, y él diga, eso fue para otro día, si eres hijo de Dios, no lo creerás. No, Señor. Cuando dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, las obras que yo hago, ustedes también las harán, ¿ves lo que él era? ¿Ves la promesa aquí? El pastor dijo, eso es una tontería. No hay nada de eso, no lo creerás.
Porque no eres una araña ni una serpiente. Eres un pez, ahí está. No eres una cabra ni un cerdo. Eres un cordero. Y la paloma no puede posarse sobre nada más que un cordero. Es la misma naturaleza. Lo más grandioso, creo que prediqué ese mensaje aquí una vez, el cordero y la paloma. Es el mensaje más grandioso que he recibido del Señor. Cuando Dios se representó a sí mismo, lo hizo desde el cielo, como un ave, la más mansa de todas las aves, la paloma. Y Dios y el Espíritu Santo son la misma persona. Si no fuera así, Jesús tuvo dos padres. En Mateo 1:18 dijo, lo que en ti es engendrado, del Espíritu Santo es. No era un hijo bastardo. Nació santo de Dios, por lo tanto, era el Hijo de Dios. Así es. Mateo 1:18 El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 30 Así que cuando descendió del cielo, no otras tres personas allá arriba hablando, vieron al Espíritu de Dios como una paloma. Ese era el Espíritu. No la tercera persona hablando. No son tres dioses. Son tres oficios del mismo Dios. Dios Padre en una columna de fuego, Dios Hijo en carne humana, Dios Espíritu Santo en ti. El mismo Dios. Jesús dijo, ese día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros, y vosotros en mí. Dios intentando recuperar la comunión con la criatura que creó en el jardín del Edén. No puede desobedecer sus propias leyes. Los hombres eran pecadores. Cuando se estableció en el monte Sinaí, si alguien tocaba la montaña, debía ser atravesado con un dardo. Pero cuando se hizo carne, pudimos tocarlo. Ahora se convierte en parte de nosotros, para guiarnos y volver a tener comunión con nosotros. Dios mío. Qué escrupulosos y groseros son los que toman la palabra de Dios y la convierten, y luego, que alguien lo ilumine un poco, venga aquí, organice, forme una organización y se queje con el prójimo. ¿Por qué no dice simplemente que hay lugar para todos? Marchemos todos hacia Sion. No estamos divididos. Somos cristianos. Metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, unitarios, duales, trinitarios, asambleas, Iglesia de Dios, todos. No estamos divididos. Somos cristianos. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal y somos llenos del Espíritu Santo, somos producto sellado de Dios. Éxodo 19:13 No lo tocará mano, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Y cuando suene prolongadamente la trompeta, subirán al monte. Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual estáis sellados hasta que alguien os haga enfadar. Bueno, durante 2 o 3 años. ¿Hasta que desobedezcáis a Dios una sola vez? No. Puede que lo encontréis en el calendario de cumpleaños de las ancianas, pero no en la palabra de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Dios decide vuestro destino eterno, y entonces sois sellados allí. Así lo hizo con Abraham. Abraham creyó en él, y le fue contado por justicia. Luego le dio el sello de la circuncisión como confirmación de que lo he hecho. Eres mi propiedad. Amén. Eso es todo. Ahora, Génesis, capítulo 12, no dice, si quieres, sino, lo he hecho. Romanos 4:22 y por lo cual le fue contado por justicia. 32 Ahora vayamos a Génesis, capítulo 15. Allí es donde él confirmó el pacto con Abraham. Escuchen atentamente. Él confirmó el pacto, o firmó el contrato con Abraham, en el capítulo 15 de Génesis. Ahora descubrimos que Abraham dijo, Señor, ¿qué me darás, siendo estéril? Ya era anciano. Esto fue muchos años después. Dijo, siendo estéril, y el heredero de mi casa es este Damasceno Eliezer, ¿qué me darás? Y Dios le dijo que tomara una cabra de 3 años, una novilla de 3 años y, sus sacrificios, y un carnero de 3 años, y que subiera. Y partió esos sacrificios, y tomó un pichón y una tórtola. ¿Me oyen? Digan, amén. Muy bien. Quiero que entiendan esto. Génesis 15:2 Y respondió Abraham.
Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? 33 Ahora él confirmará este pacto con Abraham, o firmará el contrato con él. Ya le había dicho, te lo daré. Es una promesa. Ahora él la firmará y demostrará cómo lo hará. Así que Abraham hizo todo esto, y vigiló los sacrificios, manteniendo a las aves alejadas hasta la puesta del sol. El sacrificio no debe contaminarse, ¿sabes? Así que mantuvo a las aves alejadas hasta la puesta del sol. Y cuando el sol se puso, escucha, un sueño profundo y horrible cayó sobre Abraham. ¿Recuerdas eso? Eso representa la muerte para todo hombre. Y frente a él había un horno humeante. Todo pecador merece ir al infierno. Pero más allá de eso había una pequeña luz blanca. Mira, todo hombre muere la muerte de la separación, y el infierno es su perdición. Pero más allá de eso había una pequeña luz blanca. Obsérvalos. Pasaron entre esos sacrificios. Entre la cabra, la novilla, el carnero. Él tomó a Abraham y se puso en medio de ellos, confirmándole lo que iba a hacer. 34 Ahora bien, todo clérigo aquí, o en cualquier lugar, admitirá, el doctor Scofield lo admite, y todos los demás grandes clérigos saben que fue entonces cuando Dios confirmó el pacto con Abraham. ¿Qué estaba haciendo, hermano Branham? A esto se le llama la confirmación del pacto. ¿Qué estaba haciendo? Esto es lo que hizo. Le estaba demostrando lo que iba a hacer con él. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando hacemos un pacto o firmamos un contrato? Normalmente salimos a comer un sándwich, un café o algo. Y luego, después de todo, nos acercamos, nos tomamos de la mano y decimos, dale la mano, muchacho. De acuerdo. Acepto. Acepto hacer cierta cosa. Si hiciera un pacto con algún hermano, como el hermano Gene Goad, que está aquí sentado, le diría, hermano Gene, el martes iré contigo a Kentucky a hacer un recado. De acuerdo, hermano Branham. Póngala aquí. Ven. Eso es un pacto. Si estos dos hermanos de Arkansas sentados aquí, si les dijera que, me han estado rogando durante los últimos años que vuelva a Arkansas. Si los llamara y les dijera, hermano, ni siquiera sé sus nombres. Pero si les dijera, haré un pacto con ustedes, una promesa, de que la próxima semana iré a Arkansas, gracias, hermano Branham, es un acuerdo, un pacto. Así lo firmaríamos, con un apretón de manos. ¿No es cierto? 35 Ahora bien, en Japón, ¿sabes cómo hacen un pacto? Hablan de las cosas, toman una pequeña vasija de sal y se echan sal el uno al otro. Esa sal tiene vida, contacta, retiene. La sal guarda. Y así es como se echan sal el uno al otro. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando hacen un pacto, se echan sal el uno al otro. Eso significa que su pacto debe mantenerse. La sal los mantiene unidos, evita que se estropee. Nada puede arruinar nuestro contrato. Es un pacto. Nuestro apretón de manos es compañerismo. Acordamos, sobre la base del compañerismo, que cumpliremos nuestro pacto el uno con el otro. La sal cumplirá nuestro pacto, porque no se estropeará ni se echará a perder. Nuestro pacto siempre se cumplirá. Mateo 5:13 Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. 36 Pero en los días de Abraham era diferente. Ahora bien, cuando hacían un pacto en aquellos días, lo que hacían era sacrificar un sacrificio, abrirlo y caminar entre él. Y entonces no tenían papel. El papel fue encontrado recientemente, hace unos años por las avispas que construían sus nidos con la pulpa del árbol. Pero no tenían papel. Pero ponían todos sus pergaminos, y demás, sobre piel de cordero. La curtían, y luego dibujaban estas letras y escribían sus escritos. Toda la escritura antigua estaba en piedra o en piel. Así que la tomaban, ya fuera en piedra o en piel, e hicieron este pacto entre ellos. Luego caminaban entre estos sacrificios, estos dos trozos del animal muerto. Y luego lo partían en dos, o lo rasgaban en dos. Uno tomaba uno, y el otro, y hacían un juramento. Si rompemos este pacto entre nosotros, que nuestros cuerpos sean como este sacrificio que esto representa. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Qué estaba haciendo Dios? Le estaba mostrando a Abraham lo que haría en el futuro con su descendencia, algo que aún no había hecho. Ay, hermano. Aún no lo tenía, pero tenía la promesa, y eso era prácticamente un hecho. Amén. 37 Bueno, mi mano está lisiada. Soy descendiente de Abraham. Ya no veo mi mano así. Es como si ya no estuviera.
Dios me lo prometió. Se acabó. No sé qué es mi mano. Es lo que Dios dijo. Esa es la verdadera descendencia de Abraham. El médico dice que no tengo posibilidad de sanar. Señor, ¿qué hay de eso? El padre te responde. Soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Oh, doctor, eres un buen hombre, pero se acabó. Estoy sano. Dios lo dijo. Es cierto. Esa es la descendencia de Abraham. Dios lo dijo. Estoy sano. Sí, Señor. ¿Ya puedes comer? Eso no importa. De todos modos estoy sano. Abraham esperó 25 años para que se cumpliera esa promesa, fortaleciéndose cada vez más. Venimos a la fila de oración, se nos ora por nosotros, y decimos, bueno, todavía tengo calambres. Sigo sintiéndome mal. Ya no puedo caminar. La descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham niega todo lo que sea contrario a ella, si te es revelado. Ahora bien, nunca he sanado a un hombre en mi vida. Ni Oral Roberts, ni Tommy Hicks, ni nadie más, ni ninguna otra persona en el mundo sanó jamás a un hombre. Sí, mira, intentas convertir a un hombre en alguien grande. Oh, el hermano fulano me puso las manos encima. Uf. Me dio escalofríos. Eso fue solo una sensación. Eso es todo. No se sana por sensación. Se sana por fe. No tienes que sentir nada. No sientes nada, a menos que sea una sensación. ¿Crees? Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? ¿Lo sentiste? ¿Sentiste eso? Encuéntrame una escritura que lo respalde. Dijo, ¿lo creíste? Fe. Dios lo dijo. Soy descendiente de Abraham. Creo en Dios. Eso lo resuelve. Éxodo 15, 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. 38. Así que, vean, no es que un sanador enorme llegue a la ciudad. Su pastor tiene la misma autoridad que cualquier otro hombre. Su vecino, su hermana cristiana, su hermano cristiano, todos ellos, cualquiera tiene derecho a orar por ustedes. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Así es. Todos nosotros. Pero intentamos hacer de alguien muy importante, y nos cuesta casi $1 millón patrocinar un programa. Eso no sana. Es su propia fe en Dios la que sana. Si tan solo creen lo que Él dijo, y aquí está, Él ha escrito un pacto con ustedes, Él les da la confirmación del Espíritu Santo. Vaya. Eso es, vean. Por eso no me gusta imponer las manos a la gente. Alguien dice, el hermano Branham me impuso las manos. Gloria a Dios. El hermano Branham no tuvo nada que ver con eso. No me impongan las manos, ni yo les impongo las manos a ustedes. Pónganlas en Él por fe, y créanlo. Ahí está la clave, pídele a tu pastor que ore por ti. La oración cambia las cosas. ¿Qué hace? No te sana. Te da fe para aceptar lo que ya se ha hecho, tu sanación. ¿Lo entiendes? Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 39. Ahora bien, ¿qué le decía a Abraham? Voy a hacer el pacto así, Abraham. Y tomó a Abraham y le mostró lo que haría con Jesucristo, la descendencia de Abraham. Porque por medio de Abraham vino Isaac, por medio de Isaac vino Cristo, por medio de Cristo se realizó el sacrificio supremo. Todos los demás eran descendencia natural. Israel, 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 Israel. Pero por medio de Cristo abrió el velo tanto para judíos como para gentiles, griegos, esclavos o libres, hombres o mujeres, para que todos pudiéramos entrar en la gloria de la Shekinah, que era solo para judíos. Pero ahora es para el que quiera, venga. Que venga. Esa era la descendencia de la que Dios hablaba. ¿Qué hizo con esa descendencia? Lo llevó al Calvario. Lo desgarró. Murió bajo los juicios divinos de Dios. Todos ustedes como cristianos lo saben. ¿Qué hizo? Resucitó, arrancó su alma de su cuerpo. Su espíritu, su vida, salió de su cuerpo. Agua, sangre y espíritu salieron de su cuerpo. Y al tercer día, Dios resucitó su cuerpo y lo sentó a su diestra en el cielo, y envió el espíritu de nuevo a nosotros. Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Apocalipsis 22, 17 y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 40 Entonces, ¿ven lo que él estaba haciendo? Una denominación, si dependen de eso, están perdidos. Solo hay una cosa que, cuando esos contratos se unen, esas letras tal como fueron rasgadas, tuvieron que encajar cada letra, y cada pedazo de piel de oveja o roca rasgada tuvo que encajar perfectamente. Nada podía sustituirlo. Tenía que ser exactamente igual en la confirmación de esto. Si traían otra pieza e intentaban hacerlo, ajá. No se integraría con ella. Tenía que integrarse exactamente como era. Y cuando la iglesia sea redimida y resucite en la resurrección, somos la novia de Cristo. Lo digo con reverencia, esperando que lo seamos, creyendo que lo somos, por fe que lo somos. La novia de Jesucristo tendrá que tener el mismo espíritu en ella que la otra parte del contrato tuvo mientras él estuvo aquí en la tierra. ¿Ven a lo que me refiero? Dios confirmándolo. Entonces, la misma vida que hubo en Jesús estará en su iglesia, y la iglesia hará lo mismo que Jesús hizo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Entonces, ¿cómo podría un incrédulo ver las obras de Dios y llamarlo Belcebú, telepatía mental o ver las obras de nuestro Señor, cómo? Es, inteligente, educado, claro. Pero a 1.000.000 de kilómetros de las cosas de Dios, Juan 14, 12, de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Romanos 8, 11 Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 41 Él confirmó el pacto en Génesis, capítulo 15. ¿Lo han entendido bien? En Génesis, capítulo 15, Él confirmó la palabra. Y recuerden, escuchen, Él nunca se la confirmó hasta que obedeció completamente a Dios. Y no se la confirmará hasta que se entreguen por completo. Ahora quiero que tengan esto en mente. Nuestra pequeña hermana Amish, o Dunkard, menonita, o lo que sea, lo están entendiendo, espero. Génesis 15, 18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. 42 Ahora él confirmó la palabra. Volvamos, podríamos quedarnos aquí horas, pero no tenemos tiempo. Vayamos a Génesis, capítulo 17, de acuerdo, cuando le dio fuerzas. En Génesis, capítulo 17, versículo 1, Dios se le apareció a Abraham como el Dios Todopoderoso. Abraham tenía 99 años. Sara, 89. Y como él tenía 75 y Sara, 65, habían estado esperando esta promesa, fortaleciéndose cada vez más, sin apartarse de lo que creían. Así es. Ahora Dios vio que estaba decidido a perseverar. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios ve tu corazón, cuando te muestra algo, sin importar lo que digan los demás, es su palabra y te mantienes fiel a ella, no te desvíes voluntariamente, ignorando la verdad, sino que caminas en ella. Dios lo dijo, Génesis 17, 1 Era Abraham de edad de 99 años, cuando Jehová le apareció, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, y sé perfecto. 43 Dios es espíritu. Guía a su pueblo en espíritu y verdad, y su palabra es la verdad, y Jesús era su palabra. En el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora se le aparece allí como Dios Todopoderoso la palabra hebrea es el Shaddai, que significa, Shad significa pecho en hebreo. Ahora bien, él no era el Dios del pecho, sino Shaddai, que en plural, Dios del pecho. Yo soy el Dios del pecho, el que da fuerza, el que basta, el que da vida. Génesis 17, 1 Era Abraham de edad de 99 años, cuando Jehová le apareció, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, y sé perfecto. Juan 1, 1 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1, 14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 4, 24 Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 44 En otras palabras, se le apareció a Abraham a los 99 años. Y Abraham no era más hombre, hablando en términos humanos, que lo que habría sido un pequeño bebé de pecho, pero enfermo.
Su virilidad había desaparecido, y el vientre de Sara estaba muerto. Pero él dijo, yo soy el Shaddai. Yo soy la diosa madre de pecho. Como el pequeño bebé, está enfermo e inquieto. Ha perdido las fuerzas, está perdido. Yace allí, tan enfermo. Y sus ojos se dilatan, como esos bebés de la India, es la cosa más lamentable. Sus barrigas hinchadas de hambre, la pequeña madre yacía allí, moribunda. Las encías de los pequeños bebés sangraban, como se ve desde las encías hasta los labios. Toda la carne ha desaparecido. El pequeño cráneo, donde se une, se puede ver. Yace allí, ya no puede llorar, tiene tanta hambre. La madre extiende la mano para darte al bebé, tómalo. ¿Y si tomas este? Mira los miles que hay aquí. 45 y nosotros, los pentecostales, construimos edificios por millones de dólares. Y, claro, somos verdaderos cristianos. Yo mismo no lo veo. No. Recaudar lo suficiente para alimentarlos. Eso no es lo que me dijo nadie. Eso es lo que sé yo mismo. He estado allí. Para eso es el dinero que la gente me da en ofrendas de amor. ¿Qué hago con él? Voy a alimentarlos, a darles de comer, y a hablarles de Jesús. Eso es exactamente. Nada, aquí no tenemos nada. Creo que Jesús viene pronto. No tengo tiempo para grandes cosas, ni para estas cosas. Llevemos el mensaje a los moribundos. Eso es lo que Él espera que hagamos. Ese es el mensaje. Vayan. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No se trata de crear organizaciones, construir denominaciones, construir grandes edificios y cosas así. Está bien. No tengo nada en contra. Pero no es lo que dijo Jesús. Él nunca dijo, vayan a crear organizaciones. Vayan a construir grandes iglesias, grandes edificios. Dijo, prediquen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El poder y las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, observen. La conjunción une la oración. Estas señales seguirán a los que creen. No se puede tomar la palabra sola. Se necesita algo que la respalde, que haga que las señales la sigan. No se debe educar a los paganos. Se debe predicar el Evangelio, demostrarles el poder de Dios. Pero hemos hecho otras cosas. ¿Ven lo que quiero decir? Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 46 Ahora el pequeño bebé, Abraham es como ese pequeño bebé, con el vientre hinchado. Toda esperanza se ha desvanecido. Pero, yo soy el Shaddai. Solo apóyate en mi pecho y recupera tus fuerzas. Oh, descendencia de Abraham, eso es lo que él te está haciendo. Esta es su promesa. No la tomes como falsa. Acepta la promesa. No aceptes lo que otros tengan que decir al respecto. Que la palabra de cada uno sea mentira, no importa cuán verdadera y científicamente probada sea. Que la palabra de Dios sea verdad. Siente el pecho de Dios. El pecho, Nuevo y Antiguo Testamento. Herida por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos sanados. Si tienes una salida a ese pecho para que Él te sane, entonces aférrate a ella. ¿Cuál es la salida? Por sus llagas fuimos sanados. Eso es para la descendencia de Abraham. Génesis 17, 1 Era Abraham de edad de 99 años, cuando Jehová le apareció, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, y sé perfecto. Isaías 53, 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Romanos 3, 4 En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 47 Dices, no tengo el Espíritu Santo. Él fue herido por nuestras transgresiones. Arrepentimiento, bautismo, y recibirán el Espíritu Santo. La promesa es para ustedes y para sus hijos, los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. El pecho está abierto para quien lo crea, si estás enfermo y necesitado. No, lo haré si haces esto o aquello. Ya está pagado. El suministro de alimento, el alimento ya está pagado. Jesús lo pagó. Soy el Dios del pecho. Vengan, quienes quieran. Metodistas, bautistas, presbiterianos y todos, apóyense en mi pecho. Soy el Dios del pecho para mis hijos, la descendencia de Abraham. ¿Ven lo que quiero decir? Y el pequeño bebé, no solo es un Dios del pecho, sino que es quien satisface.
El pequeño bebé se aferra al pecho de su madre, espero que no sea demasiado claro para una audiencia mixta. Pero el bebé se aferra al pecho de su madre. No solo extrae su fuerza de ella, sino que se siente satisfecho al hacerlo. Sabe que esa es su mamá. Aleluya. Y un hombre o una mujer que puede apoyarse en el seno de Dios, ese es mi Padre que creó los cielos y la tierra. Él me creó, me hizo una nueva criatura. Después de hacerme una criatura del tiempo, ahora me hace una criatura de la eternidad. Él fue quien dio la promesa. Estoy satisfecho. No me importa si me duele el estómago, la cabeza, si mis manos están de un lado a otro, estoy satisfecho. Me nutro de la promesa de Dios Todopoderoso. Esa es su promesa. Dale gracias por ello. Amén. Dador de fuerza. Hechos 2:38. Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 48. Vas a morir. Oh, no quiero morir. No quiero morir. Oh, no quiero morir, llorando. Lo primero que sabes, una voz suave y apacible durante un sermón, al leer la palabra, en alguna oración, soy tu sanador. Soy el Shaddai. Oh, es. Fui herido por tus transgresiones. Con mis llagas fuiste sanado. Bueno, ¿qué tendré? Nada, nada. Ya es, solo tienes que aceptarlo. Bueno, sí, me vuelvo a unir, si dejo la unidad y me uno a las asambleas, o me uno a... Dejo las asambleas y me uno a la unidad, tú. No tiene nada que ver con eso. No tienes que unirte a nada. Él ya ha visto que eres su hijo. Apóyate en mi pecho y sigue amamantando. Oh. Viene el doctor. Bueno, doctor, quiero decirle algo. Quiero pagarle por sus servicios científicos. Me ayudó mucho y me dio mucho consuelo. Pero cuando llegó al final de su camino, eso fue todo lo que pudo hacer. Sí, va a morir. Más le vale, bueno, doctor, firmo este cheque y se lo doy. Pero quiero decirle algo, doctor. No voy a morir. ¿Qué va a hacer? No voy a morir. ¿Cómo sabe que no va a morir? Estoy recuperando fuerzas de El Shaddai. Salen y dicen, déjenlos en paz. No les hará daño. Simplemente déjenlos en paz. No, es todo, van a morir de todas formas. Pero ¿saben de qué están hablando? Quédense ahí. ¿Cómo lo saben? Es una promesa. Abraham, ¿cómo sabes que vas a tener ese bebé? Es una promesa, El Shaddai. Bueno, ¿qué hiciste después de sanar? ¿Qué? Nada. Nada. ¿Le pagaste al predicador? Si lo hiciste, hiciste mal. ¿Qué hiciste? No tuve que hacer nada. ¿Por qué? Ya está hecho. Simplemente lo creí. Él me habló, me llamó, y recibí el seno. Y ahora estoy bien. ¿Cuántos han experimentado eso? Ay, hermano. Claro. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 49. Ahora, simplemente no tenemos tiempo suficiente para predicar como a mí me gusta. No soy muy buen predicador, pero me gusta hablar de lo que sé. Miren. Ahora, tomemos esto, ¿qué hizo él? Para ustedes, que guardan las escrituras, ¿cuál fue el pacto hecho? Vamos a cambiar de tema un momento, para el siguiente capítulo. ¿Qué hizo él? Hizo el pacto con Abraham, repítanlo conmigo, Abraham y su descendencia. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? El hombre y la mujer nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo. Oh, ahora, hermano Branham, muy bien. Veremos si cumplió su promesa. Abraham en Génesis 12 fue justificado, llamado a salir por la justificación, y creyó en la palabra de Dios. ¿Es correcto? También lo fue la iglesia en Martín Lutero. ¿Es correcto? En Génesis, capítulo 15, lo separó cuando obedeció completamente, y le confirmó el pacto con sangre. Hebreos 13:12 y 13. Jesús padeció fuera de las puertas para santificar al pueblo con su propia sangre. ¿Es cierto? ¿Qué envió? Un mensaje a la tierra, un mensajero. ¿Quién fue? En la era de la iglesia de Filadelfia, John Wesley, predicando la santificación. Fue entonces cuando la confirmó, lo separó del pecado. Creyó mediante la justificación, Génesis 12.
confirmó el pacto con sangre, derramando la sangre de un carnero, etc., en el capítulo 15, y santificó a la Iglesia. Hebreos 13, 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 50 ahora, en el capítulo 17, Él dio el Espíritu Santo. Fíjense. Yo soy el Shaddai. Recuerden, Él recibirá algo de Dios. Fortaleza. Así como el bebé obtiene la fuerza de su madre al ser amamantado, la Iglesia recibió el Espíritu Santo, quien la fortaleció y la recuperó. Él le dio a la Iglesia al Espíritu Santo, el dador de fuerza, su propia fuerza. Dios le dio una salida a su hijo débil que ha confesado su fe, para darle fuerza para algo. Él está listo para hacer algo por él ahora. Justificación. Abraham, justificación, Génesis 12. Martín Lutero a la descendencia de Abraham. Santificación, Génesis 15, confirmación del pacto. Su descendencia de Abraham, John Wesley, santificación. Abraham tuvo una salida para obtener, de su condición débil, fortaleza. La propia fuerza de Dios. ¿Cuántos lo ven? Digan, amén. La propia fuerza de Dios, alimentada por una promesa. Él se lo dio a los pentecostales, el Espíritu Santo, atrayendo la vida misma de Dios directamente a ellos. Así como lo hizo natural allí, lo hace espiritualmente aquí, a Abraham y a su descendencia después de él. ¿Entienden lo que quiero decir? Recuerden que la Iglesia sigue avanzando. Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando Jehová le apareció, y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, y sé perfecto. 51 ahora. También en el capítulo 18, aquí hay un poco, escuchen. Puede que no estén de acuerdo con esto, hermanos. Ahora bien, ustedes, muchos de ustedes, ahora creen que Lutero creerá en algo más que en la justificación. No, señor. Esa era su época. Creo que vendrá en la resurrección. Claro. De acuerdo. Santificación. ¿Podrían decirle a un buen metodista de corazón que la santificación es el bautismo del Espíritu Santo? Seguro que no podrían. La entera santificación es el Espíritu Santo. Sí, señor. Ustedes, los nazarenos, y los peregrinos de santidad, y demás, ¿cómo creen eso? Sí, señor. La santificación es el Espíritu Santo. No lo es. Son obras del Espíritu Santo, no la llenura del Espíritu Santo. No, señor. 52 llega Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo. Exactamente. Pero ahora, queremos detenernos en la iglesia pentecostal un momento. Cada una de ellas se organizó y murió en el acto. Ahora quiero que vean, quienes están anotando las escrituras, los versículos 4 y 5. Después de que él lo llamó por justificación, lo santificó mediante la sangre del pacto y le dio su propia vida en el capítulo 17, el bautismo del Espíritu Santo, que sigue en Israel, algunos de ustedes, estudiosos de la Biblia. La instauración de un hijo. Génesis 17, 4. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17, 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. 53. En el Antiguo Testamento, cuando un hijo nacía en la familia, era hijo, pero aún no heredero. El padre no sabía qué sería de ese niño. ¿Es cierto? Así que tenía un tutor para criarlo hasta cierta edad, y luego, para ustedes, ministros, la colocación de un hijo. Dios hizo lo mismo en Apocalipsis, en Mateo, capítulo 17. Tomó a Pedro, Santiago y Juan, subió a un monte alto, prediqué sobre eso una vez aquí, sobre un monte, y se transfiguró ante ellos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba mostrando la colocación de un hijo. Ahora, observen. En el Antiguo Testamento tenían, el hijo nacía. Era hijo, pero tenía un tutor que lo vigilaba, para ver cómo progresaba. Y él, el padre siempre le daba el mejor maestro posible a su hijo. Cualquier padre lo haría. Y así, el tutor vigilaba al hijo. Y si el hijo era un renegado, no hacía caso, no escuchaba, seguía siendo hijo, porque así nació. Era hijo, pero nunca heredó. Por favor, hermanos, pónganse a pensar espiritualmente ahora, hermanas. Nunca heredó, pero era hijo, y su padre lo cuidaba. Ese era el grupo allá en el desierto. Era hijo, de verdad, pero nunca heredó. Y entonces el tutor se acercaba al padre y le preguntaba: ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo debió sonrojarse y decir: no le va muy bien? Contrató a un hombre justo y honesto, sin un pelo en la lengua. Pero decía la verdad: a tu hijo no le va muy bien. No me escucha. No puedo enseñarle nada.
De acuerdo, nunca heredó. Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17, 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Marcos 9, 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Marcos 9, 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede emblanquecer. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Lucas 9, 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Gálatas 4, 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. 54. Pero y si viniera y dijera. Me pregunto hoy, cuando Dios hizo lo mismo con la descendencia de Abraham, sus hijos aquí, cuando el tutor, ¿quién es nuestro tutor? ¿El obispo? ¿El presbítero del distrito? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él no se anda con rodeos. Le dice al Padre exactamente lo que está pasando. Se acerca y pregunta, ¿cómo están mis hijos allá? Oh, Padre, todas tus hijas se han cortado el pelo. Se maquillan. Se comportan como el mundo. Se ponen ropa inmoral, ropa que parece de hombre. Las llaman vendedoras ambulantes y desaliñadas. Y tus mujeres, tus hijas, simplemente se están subiendo a eso. Y Padre, lo malo. Tus hijos, tus predicadores, lo permiten. Oh, sí, claro. Lo permiten, todo lo que enseñaste, porque tienen miedo. ¿Cómo debe sentirse el Padre? No puede llevarlos más lejos. Son sus hijos. Tiene que cuidarlos. ¿Pero qué carga es esa? Bueno, ¿por qué no lo hacen? Bueno, se organizaron para cubrirse juntos, como hicieron para construir la Torre de Babel. Sí, dice el Padre, tendrá el mismo final. Génesis 11, 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 55. Y se construyeron una torre que, según creían, atraería al mundo entero a través de su organización. Pero miren lo que están haciendo. Oh, desanima al Padre. ¿Cómo debe sentirse avergonzado? ¿Cómo debe sentirse el Espíritu Santo al llevar esa palabra a la gloria? Qué bien le va a la Iglesia. ¿Cómo aceptan doctrinas humanas en lugar de la Biblia? La verdad que se les presenta directamente, y le dan la espalda y se alejan, ahí lo tienen, porque su organización no la cree. Sin embargo, saben que es la palabra de Dios. No hay otra escritura en la Biblia aparte de esa. Si realmente es la palabra de Dios, será desde Génesis hasta Apocalipsis. Será lo mismo. Aceptan la aspersión en lugar del bautismo. Hacen todas esas otras cosas, todo tipo de credos y todo lo demás. ¿Cómo debe sentirse el Padre? No puede darle nada a ese hijo. Pero ¿qué pasa si él se acerca y dice, pero hay algunos, te digo que son realmente tus hijos? No me importa lo que pase, ellos cumplen lo que dices. Simplemente actúan como tú. Ese hombre actúa exactamente como tú. Dice lo mismo que tú. Si el jornalero hacía algo, no le importa. Es asunto de su padre. Tengo que ocuparme de ello. Lo rompe y dice, no le harás eso a mi padre. Mi padre dijo esto y aquello, y tú has tomado los mandamientos de Dios y los has convertido en una tradición humana. No hay escritura en la Biblia que diga algo así. Ah, así que ese es mi hijo. Sí. Entonces realmente cree en mi palabra, como Abraham. Así que es descendencia de Abraham, verdaderamente. Ahora bien, ¿qué hizo el padre? Luego, tomó un día determinado después de que este hijo fue probado. Ahora bien, Pentecostés pensaba que tan pronto como nacías de nuevo, recibías el Espíritu Santo, eso era todo. Apenas comenzabas. Observa lo que le hizo a Abraham. ¿Y luego qué hizo? El padre sacó al niño y le dio un banquete, todos los estudiantes de la Biblia lo saben, lo sentó en un lugar público, le puso una túnica elegante, lo sentó allí y cumplió con los deberes de adopción o colocación. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Digan, amén. Es la Biblia. Mateo 15, 6. Y no honra a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7, 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Lucas 2, 49. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais?
¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Gálatas 4:2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. 56. Regresen a Gálatas, capítulo 4, y retomen la conversación con Pablo. Él colocó a ese hijo. ¿Qué hizo? Tuvo una ceremonia de adopción, colocando a ese hijo. Y luego, después de ver que ese hijo lo haría, cumpliría la promesa. Nadie se lo impediría, es igual que su padre. Se mantendrá firme. Deja que las cosas caigan donde quieran, sin rodeos. Y dice, puedo confiar en ese chico. Así que realiza la adopción, ¿y qué hace? Después de realizarla, ese niño es un hijo colocado en el reino del Padre y tiene los mismos derechos. Dicho de otro modo, si hubieran extendido un cheque, su nombre figuraba en el cheque igual que el de su padre. Entonces es adoptado, o colocado. Dios hizo lo mismo con Jesús, en el monte de la transfiguración, cuando, ¿qué hizo? Lo cubrió con su sombra, llevándolo a un lugar público, tomando 3 testigos. Pedro, Santiago y Juan. Trajo 2 testigos del cielo, para demostrar que 3 son testigos. Y cuando lo cubrió con su sombra, y su manto, puso su manto delante de él en condición glorificada, resplandeciente como el sol en su fuerza. ¿Es cierto? Y una voz vino del cielo, diciendo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Amén. Lo coloco en posición. Es mi hijo. Respaldo lo que dice. Ha cumplido mi palabra. Ha luchado contra todas estas denominaciones y todo lo demás, y ha mantenido la fe. No se ha andado con rodeos. Ha sido fiel. Siempre está comprometido con mi obra. Cuando la gente lo mira, me ve a mí. Este es mi hijo. Escúchenlo. ¿Acaso le prometió eso? No. A través de él vino la descendencia de Abraham con lo mismo. En los capítulos 4 y 5, Dios sacó a Abraham, le otorgó la adopción y le cambió el nombre, Gloria. De Abraham a Abraham. Abraham proviene de la palabra Elohim, el nombre de Dios. Asoció su nombre con el nombre de Dios. Dios es Elohim. ¿Cuántos lo saben? El gran Jehová Elohim, el todopoderoso, el autoexistente, Elohim. ¿Y qué hizo? Quitó la orla de su nombre y la colocó sobre el nombre de Abraham, porque él era Abraham. Dios es Padre de todos, y Abraham es Padre de naciones. Gloria. Elohim, Padre de todos. Abraham, Padre de naciones, colocándolo en posición. Gloria. Eso fue después de que su iglesia recibió el Espíritu Santo, después de pasar por las pruebas. Pentecostés no lo entendió. Se organizaron y no pudieron avanzar más. Entonces, cuando Dios hace algo, dicen, guay, guay. Aléjate de eso. Nuestra iglesia no enseña eso. Adelante. Pero esto es lo que le hizo a Abraham y a su descendencia después de él. Génesis 17:5 Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Mateo 17:1 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17:2 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9:2 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Marcos 9:3 Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede emblanquecer. Marcos 9:7 Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, este es mi Hijo amado. A él oíd. Marcos 9:28 Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Marcos 9:29 Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Marcos 9:35 Y sentándose, llamó a los 12, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. 57 Ahora. Estamos en Génesis 18, todavía en el versículo 18. Ahora veamos. Luego lo tomó después de hacer eso, ahora, esa es la segunda cosa que hizo. Primero, le dio la justificación, 12. 15, le dio la santificación. 18, le dio el Espíritu Santo. Al final mire aquí, rápidamente ahora. Todos estos otros tomaron años. ¿Están escuchando? ¿Les encanta? Todos estos años desde la justificación hasta la santificación fueron un lapso de años.
Desde la santificación hasta la confirmación, el Espíritu Santo, fueron años. Pero en el mismo capítulo lo colocó, después del Espíritu Santo. Pentecostés tiene solo 40 y tantos años, ¿saben? Comenzó a colocar a sus hijos. Martín Lutero predicó la justificación. Años y años viene la santificación. Años y años, viene el bautismo del Espíritu Santo. Pero inmediatamente después, el Pentecostés hizo lo mismo que el resto. Entonces él comenzó a atraer a sus hijos que se mantuvieron firmes en su verdad y le dio algo especial, lo magnificó delante del pueblo con algo determinado, lo hizo sobresalir, lo colocó. 58 ahora. Luego, en el mismo capítulo, él le da una señal, le da a la iglesia pentecostal una señal del fin de los tiempos. Después de que Abraham cambió su nombre unos días después, fue colocado, como Elohim, asociado con Dios. Oh. Basta. ¿No es bueno ser un santo rodador? Lo colocó, lo asoció con Dios, le dio parte de su nombre. ¿Y qué clase de nombre tiene su iglesia? Su nombre. ¿Es correcto? Vengo en nombre de mi Padre, y no me recibieron. El nombre de Jesús. Si otro viene en su nombre, nombre de la organización, a ese lo recibirán. Pero él asoció a Abraham con su nombre, y su iglesia tiene su nombre. Muchas mujeres excelentes en este mundo esta noche. Pero hay una señora William Branham. Ella es la que me acompaña. Hay una iglesia que vive en el nombre de Jesús. Todo lo que hagan, de palabra y de obra, háganlo en el nombre de Jesús. ¿Podrían fumar un cigarrillo en el nombre de Jesús? ¿Podrías mentir en el nombre de Jesús? ¿Podrías robar en el nombre de Jesús? ¿Podrías apartarte de la verdad de Dios en el nombre de Jesús? Claro que no. Pero todo lo que hagas, de palabra y obra, hazlo en el nombre de Jesús. Así es. Ahí lo tienes. Nombre asociado después de la adopción, después de la adopción. Ahora él dice, va a haber destrucción. Sodoma va a arder. Y sé que se me hace tarde, pero tengo que seguir con esto unos minutos más, porque mañana por la noche quiero decir algo más. Ten paciencia unos minutos más, ¿quieres? Juan 5:43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 59 Fíjense. Cambió su nombre y le dio una señal de que el fin estaba cerca. Abraham salió, se sentó una mañana calurosa a la puerta de la tienda, se levantó al mediodía, miró y vio venir a 3 hombres. Abraham supo que había algo extraño en ellos. Así que salió corriendo, alguien dijo el otro día, un judío converso, dijo, eso demuestra que esos 3 hombres eran Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tonterías. No dijo mis señores, como los paganos. Dijo mi señor. Lot fue el que llamó señores a los 2 ángeles, el apóstata de allá abajo. Muestra exactamente dónde vive esa misma clase hoy, convierte a Dios en 4 o 5 personas diferentes. El único Dios de Dios. Mi señor, dijo Abraham. Lo dijo mis señores, para 2 de ellos. Pero había 3 allí. Y Abraham reconoció que había un solo Dios en ellos. Mi señor. Fíjense. Y recuerden, no era un pequeño señor. Era Elohim, mi señor. Elohim, Jehová, se acercó a la tienda. Oh, escuchen esto. Todos temblaban. De repente, estaban sentados allí conversando. Ojalá tuviera tiempo para enfatizarlo. Lo acaban de leer en el capítulo 18. Génesis 18:3 y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te alejes de tu siervo. Génesis 19:2 y él dijo, mirad ahora, señores míos, os ruego que volváis a casa de vuestro siervo y paséis la noche allí, y lavaos los pies, y madrugad y seguid vuestro camino. Y ellos respondieron, no, sino que pasaremos la noche en la calle. 60 Como estaban sentados allí. Esperen. ¿Qué estaba haciendo? Le estaba mostrando a Abraham lo que le haría a la descendencia de Abraham. ¿Qué estaba haciendo en el camino? Después de que Abraham fue justificado, santificado, lleno del Espíritu Santo en tipos y sombras, y colocado, vino y dio una señal de que el fin estaba cerca. Bajó para destruir el mundo malvado y pecaminoso de Sodoma. ¿Es cierto? Recuerden, Jesús dijo, ¿le creen? Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Estaban de pie y conversando. Observen. 2 ángeles descendieron a Sodoma a predicar el Evangelio. ¿Es cierto? 2 ángeles descendieron a Sodoma a predicar el Evangelio.
Un Billy Graham moderno predicándoles a los pecadores, etc. No se hacen milagros. Un milagro, herir de ceguera. Predicar el evangelio ciega al incrédulo. Así que fueron allí a predicar el evangelio, y esa era su señal. Predicar el evangelio. Salgan de este lugar. Dios lo va a quemar. ¿Verdad? Va a arder. Fuera de aquí. Ese era el evangelista, Billy Graham, y los demás predicando. Pero observen a este que se quedó con la iglesia elegida, Abraham, la descendencia de Abraham. Ese era Lot allí, y su grupo. Génesis 19, 1. Y vinieron dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos, y se inclinó rostro en tierra. Génesis 19, 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban buscando la entrada. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 61. Ahora bien, siempre hay tres clases de personas. El incrédulo, el falso creyente y el creyente. El incrédulo y el falso creyente permanecen juntos. Pero el verdadero creyente se separa, ¿qué lo convierte en la iglesia? ¿Me entienden? Ahora bien. Todas esas grandes organizaciones de allá, y todas cooperando, lo pasaron muy bien. 62. Y algunos se ríen de Billy Graham. Permítanme detenerme aquí un momento. Digamos, un hombre que ha influenciado, como Billy Graham, a tanta gente, ¿por qué no es pentecostal? No puede serlo. ¿Tiene Billy Graham algo que ver en esto? Sí. Ustedes, los espirituales, despierten un momento. Reflexionen. ¿Cómo se llama? Graham. Sé que piensan que es una locura. Esperen un momento. Abraham, él tiene un mensaje de arrepentimiento, y no hay nadie a quien puedan convencer para que manche el mensaje de ese hombre. Él tiene el arrepentimiento de pies a cabeza. Así es. Lo predica con ahínco, así es. Dios lo llamó para eso. ¿A dónde va? No a los pentecostales, sino a esos grupos denominacionales en ese caos de Sodoma. Maquillaje, mujeres en pantalones cortos y cantantes de coro. Y los diáconos se casaron 3 o 4 veces, y los pastores lo mismo, todas esas tonterías que hay por ahí. Sigue. Predícalo, Billy. Sigue así. No puede hacer otra cosa. Pero ahora recuerda. Hubo uno de ellos que se quedó y trajo una señal a Abraham, ¿cierto? La iglesia elegida. No las grandes luces brillantes, los grandes centros neurálgicos, las grandes cosas floridas, los grandes programas, etc. Fue uno que se quedó con Abraham. ¿Cierto? Y le dio una señal de que el tiempo estaba cerca. Observa lo que hizo. Ahora recuerda, como lo hizo con Abraham, también lo hace con su descendencia. Observa a Jesús confirmarlo, diciendo que será así. 63. Ahora observa. El ángel estaba sentado, no ángel. Era Dios, estaba sentado de espaldas a la tienda. Y dijo, ¿no es extraño? Abraham, unos días antes, su nombre estaba cambiando. Aquí estaba un extraño. ¿Cómo supo que se llamaba Abraham, en lugar de Abraham? ¿Dónde está tu esposa, Sara? No Sarri, sino Sara, Sara, el nombre de una princesa. Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara? ¿Cómo supo que estaba casado? ¿Cómo supo que se llamaba Abraham? ¿Cómo supo que tenía esposa? ¿Y cómo supo que se llamaba Sara? Ahora observa. La Biblia dice que Abraham dijo, está en la tienda detrás de ti. Ella no era como las mujeres modernas, que tienen que ocupar el lugar del esposo y ser policías en la calle y en cada lugar. Con razón no hay trabajo para los hombres, es cierto. La mujer tomó su lugar. Esta es una nación de mujeres, ¿sabes? Tiene número de mujer, nombre de mujer, todo lo demás, y es una mujer, y una mujer la controlará. Así es. Se quedó en la tienda. Se mantuvo alejada. Había hombres extraños. Y escuchen, esta es la razón por la que lo llamó Abraham. Dijo, yo un pronombre personal, voy a visitarte según la promesa que te hice. Te la doy. Por eso supo que su nombre era Abraham. Génesis 18, 9. Y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18, 10. Y él dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 64. Y Abraham acababa de alimentarlo con carne de ternero, le había dado leche de vaca para beber, le había hecho tortas de maíz y mantequilla.
Comía mantequilla, pan de maíz o pan, y tortas, y bebía leche, y comía carne de ternero. Y era Dios encarnado. Así es. Ahora, si quieres discutir con la Biblia, a ver si puedes, señor capital, Elohim. Abraham fue quien le habló. Abraham lo llamó Señor Dios, así que supongo que debería saberlo. Era él quien hablaba. Alguien dijo, ¿no lo crees? Yo sí lo creo, cada palabra. Solo observa cómo le llega a la descendencia de Abraham ahora. Dijo, ¿dónde está tu esposa Sara? Abraham respondió, está en la tienda detrás de ti. Él dijo, voy a visitarte según la promesa que te di, el tiempo de la vida. Hace 25 años te llamé bajo justificación. Te doy la confirmación del pacto. Te llené con mi propia vida y te alimenté hasta este punto, para darte la fuerza para recibir esto que te prometí. Y ahora, te daré una señal de que voy a quemar esta tierra, y el tiempo está cerca. Porque tienes algunas semillas que te seguirán, dijo. Voy a hacer esto por ti, Abraham. Y Sara, de vuelta en la tienda, dijo, como si se riera para sí misma, diciendo en su corazón, escuchen, iglesia. No dejen de verlo. La escritura habla por sí misma. Sara se rió para sí misma, diciendo, ¿cómo podría yo, una anciana aquí, de casi 100 años, y mi esposo, perdónenme, hermanas, ser esposa y vivir en placeres como un hombre y una mujer jóvenes con mi esposo? Pues, él es, en otras palabras, parte de un hombre, eso había cesado hacía muchos años, y ella, eran viejos. Dijo, ¿cómo podré volver a tener placer con mi esposo? Lo llamó Señor. Dijo, él también es viejo. Ha perdido sus fuerzas. Ya no nos corresponde a los jóvenes vivir así. ¿Cómo podremos hacerlo? Génesis 18, 5 y yo traeré un bocado de pan, y confortaréis vuestros corazones. Después podréis seguir adelante, pues por eso habéis venido a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Génesis 18, 6 Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, prepara pronto 3 medidas de flor de harina, y amásala, y haz tortas sobre el brasero. Génesis 18, 7 Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, el cual se apresuró a aderezarlo. Génesis 18, 8 Y tomó mantequilla y leche, y el becerro que había aderezado, y lo puso delante de ellos. Y estuvo junto a ellos debajo de un árbol, y comieron. Génesis 18, 9 Y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18, 10 Y él dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 11 Y Abraham y Sara eran ya viejos, avanzados en días. Y dejó de ser con Sara como suelen ser las mujeres. Génesis 18, 12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. 65 Y el hombre, Dios encarnado, de espaldas a la tienda, dijo, ¿por qué se rió Sara, diciendo en su corazón que esto no puede ser así? Contó lo que Sara hacía y lo que Sara pensaba en su corazón mientras se reía para sí misma. ¿Es cierto? ¿Qué era? Justo un poco antes de la destrucción. Él está haciendo lo mismo con la descendencia de Abraham, y ellos no lo reconocen, hermanos. ¿Ven lo que quiero decir? Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, la instauración del Hijo, y Dios morando en su iglesia, carne humana, comiendo y bebiendo como los hombres. El Espíritu Santo, Dios mismo, morando en los hijos de Abraham, manifestando lo mismo. Como dijo Jesús, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Lo entienden? Génesis 18, 13 Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 66 Ahora, una cosa más. Entonces, ¿qué pasó? Para recibir al hijo que venía, ¿qué hizo él? Tuvo que hacerle algo a Sara, y a Abraham también. Miren. Él estaba, ahora, hermanas, estamos en un grupo mixto. Perdónenme. Pero había dejado de ser como marido y mujer con ellos, así que él tuvo que hacerles algo. Ahora Sara, la Biblia dice que su vientre estaba muerto, y Abraham como hombre estaba prácticamente muerto. ¿Es correcto? Años, había dejado de estar con ellos, muchos años atrás, de ser marido y mujer en cuanto al orden sexual. ¿Qué hizo él?
Ahora bien, si él, sabíamos que tenía que hacerle algo a Sara, porque su vientre estaba muerto. Tendría que hacer que su vientre fuera fértil. ¿Es correcto? Bueno, las mujeres no fumaban cigarrillos en aquellos días, así que tenían que criar a su bebé con leche de vaca del biberón. Solo tenían una manera de criarlos. Del pecho. Así que a ella, una anciana como esa, Dios tuvo que hacer venas de leche allí. Se habían secado. Romanos 4:19 y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, 67. Ahora quiero preguntarles algo. Mientras sigo, perdónenme, hermanas, en una audiencia mixta. Pero escuchen a su médico. Soy su hermano. ¿Cómo una anciana de 100 años entraría en labor de parto y daría a luz a un niño? Si una mujer de 45 años entrara en labor de parto hoy, los médicos tendrían respiración artificial y todo lo demás allí para ella. Y aquí hay una mujer de unos 100 años, sin respiración artificial. Él tenía que hacer algo. ¿Qué hizo? Simplemente la hizo nueva de nuevo. ¿Probarlo? Sí, señor. Hicieron un viaje de 300 kilómetros a Gerar. Y cuando llegaron allí, esta pequeña abuela, Abimelech, se enamoró de ella, la mujer más hermosa que jamás vio. Abraham se enderezó, el cabello se volvió negro de nuevo. Sara se volvió hermosa. Vean, él simplemente creó una nueva criatura para que pudieran vivir juntos de nuevo, como un hombre y una mujer jóvenes. ¿Qué estaba haciendo? Tenía que ponerlos en condiciones para recibir al hijo prometido. Génesis 20:2 y dijo Abraham de Sara su mujer, mi hermana es. Entonces Abimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara. 68. ¿Qué sigue después de que esta señal desaparezca? Dios preparará a los hijos de Abraham para recibir al hijo prometido. ¿Cómo lo recibiremos? No podemos recibirlo en estos cuerpos. Lo encontraremos en el aire. Alabado sea Dios por siempre. Sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán, y subiremos a recibirlo en el aire. ¿Qué está haciendo? La última señal antes de la transfiguración, la última señal antes del rapto. En casi cualquier momento, la bomba atómica destruirá el mundo. Antes de que estalle, Jesús viene. Nosotros, los que vivimos, no impediremos ni obstaculizaremos a los que duermen muertos. Porque sonará la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán. Nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Un anciano rejuvenecerá, una anciana rejuvenecerá, y seremos preparados para recibir al Hijo prometido que viene. Aleluya. No cambiaremos el orden de Dios. ¿Qué sucedió? Justo cuando el ángel le dio la espalda y mostró esa señal a Abraham, lo trajo todo a través de la justificación, la santificación, el bautismo del Espíritu Santo, la colocación de hijos, los dones y las órdenes que emanaban. Y luego mostró su última señal antes de la destrucción. Y luego cambió la descendencia de Abraham. Podría suceder antes de que terminemos la reunión. El hermano Kid, sentado aquí, y la hermana Kid, veteranos de guerra, una vez, en un momento estarán allí de pie, y se convertirán en hombres y mujeres jóvenes de nuevo. Transformados. ¿Por qué? Tenemos que ser transformados. Era totalmente imposible para ese anciano tener relaciones sexuales con su esposa. Era totalmente imposible para ella concebir y tener un hijo a menos que ocurriera lo sobrenatural. Y la única manera de hacerlo tendría que ser una transformación de su cuerpo. Él había vivido con ella desde que tenía 18 o 16 años, su media hermana. Se casó con ella joven. Y ella era estéril, y él era estéril. Y así tuvo que cambiar su ser físico para recibir al hijo. 1 Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oh, Iglesia. Él tendrá que cambiar este ser físico para que podamos ser arrebatados. No podemos ir en este tipo de cuerpo. Él cambiará nuestro cuerpo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntos en el aire, para encontrarnos con el Señor en el aire.
No podemos ascender así. Vemos cada señal. Justificación, santificación, llenura del Espíritu Santo, la instauración del Hijo, la última señal dada. Amén. ¿Lo creen? Oh, voy a tener que cortar esto aquí. No puedo seguir. Inclinemos nuestros rostros. Iglesia del Dios viviente, Dios les dé misericordia. ¿No quieren romper estas viejas barreras del sonido y estar listos para encontrarse con Él? Si hay personas que no están listas para encontrarse con Él, y sabes que si la trompeta sonara, todavía estarías atado aquí en la tierra, para pasar por esa gran y horrible tribulación, como aquellos que fueron expulsados del arca, perecieron en el agua, niños, adolescentes. Fueron sin piedad. Todos se ahogaron, y sus cadáveres flotaron en el agua, y los cuervos y buitres comieron de ellos. Los que estaban en el arca estaban a salvo. Los días de Noé, todo lo que era pecaminoso, destruido. En los días de Sodoma, todo en Sodoma ardió. La esposa de Lot se convirtió en una columna de sal, miserablemente degradada. Pero ninguna de esas cosas tocó a Noé. Ninguna de ellas tocó a Abraham. Tampoco tocará a la descendencia de Abraham. Génesis 19, 26. Pero su mujer miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en estatua de sal. 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 70. Les he traído el Evangelio. No me he llamado así, pero ustedes han dicho que creen que Dios me llamó para ser su profeta. ¿Qué significa la palabra profeta en hebreo? Un intérprete divino de la palabra escrita. La palabra del Señor vino al profeta, o al vidente. Les he dicho la verdad. Ahora, recibirán a Cristo como su Salvador, Sanador, Bautizador, Rey venidero. Si no están listos para recibirlo en el aire, y si Él viniera esta noche y saben que no están listos, podrían, con la cabeza inclinada, simplemente levantar las manos y decir: Hermano Branham, ore por mí. Dios, ten piedad de mí. Sé que no estoy listo. Ahora les toca a ustedes. No es tiempo de mendigar. Es hora de despertar y ser hombres, o mujeres. O si tu corazón ha pecado, perdiendo el día de la gracia, entonces tú, no importa en qué condición estés, ni siquiera lo sabes. Pero, ¿hay algo en ti que te haya despertado, que te permita darte cuenta de la hora en la que vivimos y quieres ser recordado en oración? Levanta la mano. Dios te bendiga, a ti, a ti, a ti, a ti. A mi derecha, a ti, a ti, a ti. Dios te bendiga. Esto demuestra que el Espíritu Santo todavía está hablando a la gente. La puerta aún no se ha cerrado. Pero escúchame como su siervo, la hora viene cuando ya no levantarás la mano. Ha llegado eso para muchas personas. Hay personas sentadas aquí ahora que sé, en el nombre del Señor, ves, mirándolos, viviendo esa oscuridad sobre ellos. Sé que deberían levantar las manos, y no lo hicieron. Han pecado, desperdiciando su último día de gracia, se han apartado de la verdad, han cometido, el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego. Hebreos 10, 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 71. Padre Celestial, levantaron las manos. He hecho lo mejor que pude con la palabra. Eso es todo lo que sé. Lo he dicho tal como lo revelaste. Hemos esperado mucho. Y ahora hay muchos que levantaron las manos, quizás una docena, en este edificio, quizás más, quizás menos. Pero diría que eventualmente los conoces a todos. El Espíritu Santo les ha hablado a través de la palabra. Se dan cuenta de que no están listos para ir. Padre Celestial, si una persona es lo suficientemente sincera como para levantar las manos y darte testimonio de que no está lista, y desea estarlo, ¿no acondicionarás tú, Padre bondadoso y misericordioso, sus corazones esta noche para la partida muy pronto a encontrarse con el Hijo prometido? Él ha sido prometido por 2000 años. Lo hemos esperado, y pronto vendrá. Porque vemos que todo lo que hizo con Abraham, lo hizo con su descendencia. Tenemos la última señal con nosotros ahora, que tú, Dios, te manifiestas en carne humana. Levantaron las manos, Señor. La Biblia dice, tu propio Hijo, Jesucristo, dijo: el que oye mis palabras y Dios, se las he dado y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Gran Jehová Elohim, por el nombre de Jesucristo, te las entrego como muestra de tu palabra y del sacrificio de tu amado Hijo. Y por la presencia del Espíritu Santo, quien trae la palabra y la manifiesta mediante la carne humana al pueblo.
Son tuyas. Haz con ellas lo que creas conveniente, Señor, porque están en tus manos. Tus ministros aquí presentes las guiarán. Que vayan directamente a una buena iglesia y se bauticen. Que entonces reciban el bautismo del Espíritu Santo y sean colocados en el cuerpo de Cristo. Concédelo, Señor. En el nombre de Jesucristo, te lo pido. Amén. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Faltan 5 minutos para las 10. No tengo tiempo para la línea de oración. Los alcanzaré mañana por la noche. Lo haré, si Dios quiere. Terminaré este breve mensaje y haré mi línea de oración. ¿Están enfermos o necesitados? Levanten la mano. Si es así, que Dios los bendiga. Si están enfermos y necesitados, les he dicho en esta Biblia que Dios, lo que le hizo a Abraham allí, también se lo prometió a su hijo, a los hijos de Abraham. Y el hijo principal de Abraham hizo la promesa. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. La misma señal que Dios le mostró a Abraham, de que el fin de los creyentes pecadores estaba cerca, o de los profesantes pecadores, así sería en los días de su venida. ¿Es cierto? Ahora. Soy su hermano, un hombre. Ahora les voy a pedir que guarden silencio un momento, por favor. Sean muy reverentes. Soy tu hermano, un hombre. No importa lo que Dios haga por mí, también tiene que hacerlo por ti para que funcione. Jesús era el Hijo de Dios. Vino a la tierra. ¿Lo crees? Y cuando vino a la tierra, ¿qué hizo? Hubo momentos en que se metió con gente que no creía en él. Sus iglesias alejaron a la gente de él. ¿Es cierto? Eso es lo que están haciendo hoy. Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 29 Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Apocalipsis 3, 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 73 Lo encontramos en la era de la iglesia de la Odisea, afuera de la iglesia, llamando, intentando volver a entrar. Han hecho lo mismo hoy. Y muchas obras poderosas no pudo hacer por su incredulidad. Pero a todos los que creyeron en él, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Es cierto? Ahora les voy a preguntar algo. Inclinen la cabeza, los que están enfermos. ¿Cuántos saben que Jesucristo es un sumo sacerdote, sentado a la diestra de Dios ahora mismo, que por el sacrificio fue desgarrado, y envió al Espíritu Santo aquí abajo? Y si creen que soy su siervo, si quieren, no voy a decir eso. Soy su siervo, ni siquiera digno de ser llamado ministro, y mucho menos profeta. Pero si creen que les he dicho la verdad, no me crean a mí, sino crean lo que dice la palabra. Vean si Dios cumple su palabra. Él está sentado a la diestra de Dios, y es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Lo dice la Biblia? Bueno, si Él es el mismo, Hebreos 13, 8, el mismo ayer, hoy y por los siglos, si lo tocas con tus enfermedades, ¿cómo actuaría si fuera el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Cómo actuó cuando la mujer tocó su manto? ¿Podrías tocarlo? La Biblia lo dice. Pues bien, actuaría igual. Hebreos 8, 1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 74 Recuerden, Él dijo, yo soy la vid. Vosotros sois los pámpanos. Ahora bien, la vid no da fruto. El pámpano da fruto, pero recibe su vida de la vid. ¿Es cierto? Ahora Él está aquí. Nosotros somos los pámpanos. Si algo anda mal contigo y necesitas la ayuda de Dios, te pido que ores y digas, Padre Celestial, ese hombrecito inculto y seco que está ahí arriba, calvo, no me conoce. Es solo un hombre. Pero me dice que tú eres el mismo, y me confirmó que... Y todo lo que veo es verdad. La justificación, la santificación, el bautismo del Espíritu Santo, la imposición del Hijo, el nombre, el hombre tomó parte del nombre de Dios, Elohim. Ahora veamos la misma señal. Vemos a Billy Graham clamando en Sodoma, pero este hombre dice que habrá uno que venga a la iglesia elegida.
Ahora bien, ven, hermanos. ¿Es eso bíblico? Entonces crean. Y si Dios dice, confirma que lo que digo es verdad, entonces es verdad. Oren. Y yo me rendiré. Ustedes se rendirán. Vean lo que dirá el Espíritu Santo. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 75. Ahora bien, la Biblia dice que el ángel estaba de espaldas a la tienda. Ahora bien, cualquiera aquí que me conozca, por favor no ore. Si me conoces y sabes que conozco tus problemas, no ores. Solo aquellos que no me conocen y saben que no sé nada de ti, oren. Mira lo que él hará. Ahora simplemente ora. Ahora, Señor Jesús, este ministerio pronto llegará a su fin. Creo que pronto terminará. Creo que la venida del Hijo esperado a la descendencia de Abraham pronto llegará. Pero para que tu palabra se cumpla, Señor, que se sepa esta noche que tú eres Dios, y yo soy tu profeta, o tu siervo, nacido, enviado, ordenado para esta obra, para que sea una señal para la iglesia, para la descendencia elegida, llamada, de Abraham, de que el fin está cerca. Que así sea, Señor. Que algunos de la descendencia de Abraham toquen el borde de tu manto. Entonces háblame, Padre, para decir las palabras que tú quieres que diga. 76. Ahora oren. Ahora, frente a mí, de espaldas al público, hay una mujer sentada atrás. Sufre de un problema estomacal. También tuvo un accidente automovilístico. No es de aquí, es de Kentucky. Se llama señorita Ellison. Póngase de pie, señora, y reciba su sanidad. Cree en el Señor Jesucristo y será sanada. Ahora, la señora, nunca la he visto en mi vida. Si somos desconocidos, señora, levante la mano. La señora que acaba de ser sanada, levante la mano. ¿Sigue siendo Dios? Ahora, les pido a algunos de ustedes que hagan lo mismo. Me daré la espalda. Justo detrás de la mujer hay una mujer que también sufre. Tiene una infección renal, una mujer bastante pesada. Señora Brown, póngase de pie y reciba su sanidad. ¿Soy un desconocido para usted? Somos desconocidos el uno para el otro. No sabía nada de usted. Si es así, levante la mano porque estaba orando. Dios la bendiga. Que te mejores. ¿Sigue siendo Dios? Si puedes creer. Problemas de espalda y de riñón, allá abajo. Señorita Day, quiere recibir su sanación. Usted también puede recibirla. No conozco a la mujer, nunca la he visto. Si es así, señora, agite la mano, no nos conocemos. ¿Qué es? Su fe para creer. Si puedes creer, todo es posible. ¿Es cierto? Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 77. ¿Qué hay de esta sección, en algún lugar aquí? Ten fe. Hay un hombre parado frente a mí. Ha tenido una operación de hemorroides. No sirvió de nada. Señor Day, le ruego me disculpe, señor Short, levántese y reciba su sanidad. Con mi Biblia frente a mí, nunca he visto a ese hombre en mi vida. Somos completos desconocidos, el uno para el otro. Con el crecimiento en la nariz allá atrás, señorita Volando, ¿qué hay de usted? ¿Se pondrá de pie y recibirá su sanidad? No la conozco, nunca la he visto en mi vida. ¿Cree usted con todo su corazón? La señora con el problema en la pierna preparándose para una operación allá, señorita Connor, levántese y reciba su sanidad. Vejiga caída sentada allí al lado, preparándose para una operación, señorita Dixon, levántese y reciba su sanidad. Nunca los he visto en mi vida, y Dios es mi juez. 78. Este es el tiempo del fin, iglesia. Dios llamó a Abraham por justificación, santificación, el Espíritu, colocando un hijo, y apareció en carne humana antes del tiempo del fin. ¿Lo creen? ¿Cuántos de ustedes que levantaron la mano hace un rato, que quieren ser recordados en oración? Nunca vieron algo así antes. Ahora están contentos de haber recibido a Cristo como su Salvador. Póngase de pie, ustedes que creen que están contentos de haber recibido a Cristo como su Salvador. Póngase de pie, cada uno de ustedes, ahora. No se avergüenzan de, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Eso es correcto. Mantengan, eso es correcto. Dios los bendiga. ¿Cuántos quieren ser sanados ahora, y creen que Él está aquí para sanarlos? Vean, nunca toqué a esas personas. Hay 10 o 12, más, personas, lo que sea, que pasaron por el edificio. Nunca toqué a ninguno de ellos, pero tocaron algo. Este micrófono está mudo, a menos que alguien le esté hablando. Yo también estoy mudo para saber algo así. ¿Cómo podría saberlo?
Dios, tocaron a Dios. Dios habló a través de mí y les dijo precisamente lo que deseaban. ¿Es cierto? ¿Eso lo hace él mismo ayer, hoy y siempre? Entonces les pido a todos los que necesitan sanidad en su cuerpo que se pongan de pie en el nombre de Jesucristo. Iglesia, ven a estas personas que desean sanidad. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 79 ¿Cuántos creyentes hay cerca de ellos? Levanten las manos. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Párate junto a ellos e impon las manos sobre ellos. Impónganse las manos unos a otros, mientras recorren la audiencia. Es una necesidad. ¿Cómo oran en su iglesia? Como oran en su iglesia, como oran a Dios en el aposento secreto, oren por esa persona a quien han puesto sus manos, mientras yo oro por todos ustedes. Padre Celestial, ha sido una reunión larga, pero una que sin duda siempre recordaremos. Estamos en el tiempo del fin, y lo vemos. Estamos aquí esta noche, como un pueblo que sabe que el tiempo está cerca. No hay nación, nadie puede impedir que esto, ninguna persona puede impedir que suceda. Dios lo dijo, y sus palabras son verdaderas, como hemos visto cada confirmación de la que habló. Y ahora tu gran espíritu está aquí en el edificio. Sin lugar a dudas, el mismo Dios que predicó el mensaje, el mismo espíritu que habló, es el mismo que demostró ser el mismo que estuvo encarnado, comiendo y bebiendo como un hombre, sentado ante Abraham, antes del fin de los tiempos para esa generación. Así es ahora, Señor. El fin de los tiempos ha llegado. Y estas personas saben que Jesús, el Hijo de Dios, dijo que estas cosas reaparecerían, como sucedió en Sodoma antes del fin de los tiempos. Señor Dios, estamos seguros de que ha llegado. Oran unos por otros. Son creyentes. Se levantan para confesar su fe. Se imponen las manos unos a otros para orar unos por otros. Condeno al diablo de la enfermedad, las dolencias, la aflicción o el pecado que los perturba, y la incredulidad que les impide recibir su sanidad. Le pido a Dios que retire las sombras de la incredulidad, y que el Espíritu Santo se derrame en estos hijos de Abraham desde el Shaddai, el gran dador de fuerza, y sane a cada uno de ellos, mientras yo condeno al diablo y los libero en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios.